Charles y yo estuvimos juntos durante 7 años. Él siempre decía que no entendía el romance. Sin embargo, por otra mujer, estaba dispuesto a comprar rosas, elegir un anillo y viajar por 2 ciudades durante la noche solo para estar con ella. Resulta que Charles no era un ignorante en lo que respecta al romance, simplemente no me amaba lo suficiente. La gente a su alrededor solía decir que el que no es amado es el verdadero extraño en una relación. Entonces, decidí alejarme y dejar que esa mujer lo tuviera. Pero por alguna razón, Charles se arrepintió. El día que me ascendieron a socia en el bufete de abogados, mis amigos me organizaron una cena de celebración. Charles no apareció. Otra vez. Otro momento importante en mi vida que se las arregló para perderse. Durante los últimos años, mis cumpleaños, el día de San Valentín, incluso nuestros aniversarios de boda, Charles nunca había estado allí. Él siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer. Cada vez que llegaban esas ocasiones especiales, las ignoraba, diciendo que no entendía el romance y que no le interesaban los rituales sin sentido. Cuando mis amigos me preguntaban dónde estaba, yo solo sonreía torpemente y les decía que era un hombre muy ocupado. Arreglé las flores que me habían regalado mis amigos para formar un ramo, saqué una foto y se la envié a Charles. Le tomó medio día responder con una sola palabra: feo. Fruncí los labios y escribí: molesta. ¿Cuándo fue la última vez que me compraste rosas? Media hora después, llegó su tardía respuesta: no estamos saliendo. Por supuesto que no estábamos saliendo. Estábamos casados. 7 años. Eso fue todo lo que nos tomó para pasar de la pasión a la indiferencia, de algo lleno de vida a algo completamente sin vida. Después de la celebración, volví a casa y la encontré vacía y sin alma. Naturalmente, Charles no estaba allí. Me dejé caer en el sofá y me puse a revisar mi teléfono por aburrimiento. Enterrado entre cientos de mensajes sin leer en un chat grupal silenciado, algo me llamó la atención. Una foto de Charles y otra mujer. Ella estaba acunando un ramo de rosas rosadas, inclinándose sobre su pecho con una sonrisa tímida. Charles tenía un brazo alrededor de sus hombros, con la otra mano sosteniendo su bolso. Alguien en el chat había mencionado casualmente cómo Charles y Mia formaban una pareja impresionante, y los comentarios a continuación estaban llenos de elogios sin fin. Mia, ustedes dos son perfectos juntos. Una pareja tan hermosa. Me encanta. Maldita sea, Charles, ¿cuánto tiempo planeabas mantener a tu hermosa novia en secreto? La mayoría de las personas en este grupo eran amigos de Charles. Probablemente se habían olvidado incluso de que yo estaba allí. No es sorprendente, considerando que nunca publicaba ni chateaba. Me desplacé por la avalancha de mensajes en silencio y guardé la foto de Charles y esta mía. Unos momentos después, apareció una notificación. El chat grupal había sido eliminado. Sonreí. Qué aburrido. Pensé que habría más drama para disfrutar. Charles no llegó a casa hasta casi el amanecer. En el momento en que cruzó la puerta, fue directo al baño, probablemente tratando de quitarse el olor persistente del perfume de otra mujer. Cuando salió, yo estaba esperándolo en la sala de estar. ¿Por qué tan tarde?, pregunté, mi voz fría y abrupta. Charles claramente no había esperado que todavía estuviera despierta. Se sobresaltó por una fracción de segundo antes de enmascarar su sorpresa con indiferencia. ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? Solté una risa suave, mi tono mezclado con desdén. ¿Qué? ¿Tienes algo que ocultar? Riley, estoy exhausto. ¿Puedes no ser tan infantil?, murmuró, dirigiéndose al refrigerador para buscar una botella de agua. Normalmente, cuando discutíamos, Charles tenía que ganar, tenía que tener la última palabra. Pero esta vez, ni siquiera se molestó. Si no era culpable de algo, apostaría mi título de abogado a que lo era. En algún momento, Charles finalmente regresó al dormitorio y se acostó a mi lado. Todavía estaba despierta, escuchando el ritmo constante de su respiración. Me chirriaba como las uñas en una pizarra. Compartir una cama mientras vivían vidas separadas, si alguna vez hubo una cruel ironía en el matrimonio, era esta.
Me deslicé de la cama, caminé silenciosamente hacia la cocina y me serví una copa de vino tinto. De pie frente a los altos ventanales del piso al techo, miré el paisaje urbano nocturno, tratando de darle sentido a cómo terminamos así. Hubo un tiempo en que Charles y yo estuvimos locamente enamorados. ¿Cuándo se había desmoronado todo? No lo escuché despertarse, pero de repente, estaba a mi lado, tomando el vaso de mi mano. Vuelve a la cama, Riley. Me giré para mirarlo, buscando sus ojos. Dime la verdad, Charles. ¿Has hecho algo de lo que te arrepientas? No lo negó. En cambio, desvió la conversación. ¿Por qué siempre piensas demasiado las cosas? Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Como abogada y como mujer, confié en mis instintos. Y cada instinto en mi cuerpo me decía que era hora de prepararme para lo que vendría después. Pensé que después de mis preguntas esa noche, Charles sería más cauteloso, lo que me dificultaría encontrar pruebas sólidas de su aventura. Resulta que incluso el universo quería que me liberara de este lío. Un día normal, mientras ordenaba los trajes de Charles para la tintorería, me topé con algunos recibos de marcas de lujo escondidos en un bolsillo. Bolsos caros. Del tipo que nunca había visto en nuestra casa. Esa fue toda la confirmación que necesitaba para comenzar a investigar más a fondo. Comencé a vigilar de cerca sus transacciones recientes. También encontré una forma de recuperar las imágenes de las cámaras de los salpicaderos de sus 2 coches. Y entonces me di cuenta de que, si quería encontrar pruebas de la infidelidad de Charles, no tenía que buscar mucho. El hombre que una vez afirmó que no entendía el romance, de alguna manera había dominado el arte de hacerlo para otra persona. Escogió flores para ella, planeó cuidadosamente los regalos para cada aniversario e incluso cruzó 2 ciudades de la noche a la mañana solo para estar con ella. Se besaron en su coche. Se registraron en hoteles. Cada billete de avión, cada recibo, prueba de su supuesto amor. Charles no había sido incapaz de tener un romance. Simplemente había decidido que yo no valía la pena el esfuerzo. Honestamente, ni siquiera estaba desconsolada. Solo disgustada. Desde los 25 hasta los 32, pasé 7 años de mi vida, los años más valiosos, tal vez, persiguiendo el éxito en todos los aspectos excepto en el que más importaba. En cambio, había construido y mantenido un matrimonio completamente fallido. La gente probablemente esperaba que me enfadara, que perdiera la cabeza, que me convirtiera en la esposa amargada y despreciada que maldice a su marido infiel. Pero cuando finalmente la verdad me miró a la cara, no sentí nada más que calma. Los años que pasé como abogada me habían mostrado más matrimonios rotos de los que podía contar. Había visto parejas que una vez se juraron amor eterno terminar despreciándose mutuamente. Solía creer que Charles y yo éramos diferentes. No lo éramos. Habíamos caído en el mismo ciclo inevitable, 2 personas que habían llegado a detestarse mutuamente. Y yo no tenía intención de aferrarme a algo tan completamente podrido. Afortunadamente, teníamos un acuerdo prenupcial, todo lo que teníamos antes del matrimonio seguía siendo nuestro, y en cuanto a los bienes conyugales, él era el culpable. No dejaría ni un solo centavo sobre la mesa. Todo lo que quería ahora era terminar con esta ridícula farsa lo más rápido posible y recuperar mi vida. Charles debió haber asumido que, como no lo había confrontado nuevamente, me había rendido. Así que se volvió más atrevido. Descarado, incluso. Se corrió la voz de que había contratado a Mia como su secretaria, y los 2 estaban prácticamente pegados juntos en el trabajo, representando su pequeña y perfecta historia de amor a plena luz del día. A través de la cámara de seguridad de nuestra puerta principal, vi a Mia escoltar personalmente a Charles a casa después de una cena de negocios a altas horas de la noche, su cuerpo balanceándose borracho. Ni siquiera se molestó en ocultarlo, se aferró a él, dejándolo que la abrazara, haciendo un espectáculo justo en mi puerta, como si me desafiara a reaccionar. Quería que lo viera. Lástima para ella, jugó justo en mis manos. Esa noche, Charles nunca entró. En cambio, se tambaleó de nuevo hacia el coche de Charles y ambos desaparecieron de la vista de la cámara. No tuve que adivinar a dónde habían ido. Una vez que se lanza un desafío como este, nunca se detiene en una sola ronda. Primero, fue Mia,
que dejó su lápiz labial en el coche de Charles. Luego, fueron los rasguños tenues e inconfundibles en su espalda. Pequeñas pistas sutiles, todas diseñadas para recordarme que estaba compartiendo a mi marido con otra mujer. Cuanto más las ignoraba, más impaciente se volvía mía. Y entonces, un día, hizo algo realmente divertido, se acercó a mí. Me invitó a encontrarme con ella en un café. Un error. Resultó que su gusto en cafeterías era tan malo como su gusto en hombres. Apenas toqué el café que tenía frente a mí, lo empujé a un lado mientras estudiaba a la mujer sentada frente a mí, Mia Carter, la tercera persona en mi matrimonio. Un vestido caro, rizos perfectos, un rostro fresco que aún tenía rastros de juventud. Tenía que admitir que era una chica bonita, pero no estaba allí para juzgar su aspecto. Porque la verdad era que, por mucho que me disgustara Mia, Charles era el que me había traicionado. Él tenía la mayor culpa. Ella era solo un subproducto de sus decisiones. Eso fue, hasta que abrió la boca. Mia tuvo la audacia de decir que perdía a Charles porque no era lo suficientemente buena para conservar el corazón de un hombre. Que como esposa, yo era la definición de fracaso. Incluso ofreció una disculpa a medias antes de dejar caer su verdadera intención. Lo siento, pero realmente amo a Charles. Casi me reí. No me importaba si ella amaba a Charles. Ni siquiera me importaba si Charles la amaba. Lo único que me importaba era lo que podría sacar de este matrimonio cuando lo abandonara. Mis emociones ya no estaban en juego, esto era estrictamente de negocios ahora. La miré fijamente durante un largo momento antes de preguntar, ¿cómo se conocieron Charles y tú? En un foro de negocios de la universidad, dijo. Charles vino a dar una charla. Yo era parte del equipo del consejo estudiantil asignado para recibirlo. La interrumpí con mi siguiente pregunta. ¿Sabías que estaba casado? Mia vaciló, pasándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Vi el anillo en su mano, admitió. Y, bueno, alguien como Charles, sus datos personales son fáciles de encontrar en línea. Pero, ¿y qué? La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del café, iluminando su rostro. En ese momento, me di cuenta de que su juventud era su mayor arma. Y fue en ese mismo evento, ese mismo foro universitario, donde ella y Charles habían intercambiado números. A partir de ahí, el guión fue dolorosamente predecible: intereses compartidos, largas conversaciones, reuniones secretas, la inevitable transición de la conexión emocional a la intimidad física. Mia contó su historia de amor como si fuera algo hermoso. Pensé que realmente podría vomitar. Señora Anderson, nos dejará estar juntos, ¿no? Incliné la cabeza y la corregí, Riley. La miré a los ojos de manera uniforme. Llámame Riley. Oh, si lo prefieres, señorita Harris. Mia parpadeó y luego sonrió. Muy bien, señorita Harris, dijo, con diversión en sus ojos. No eres lo que esperaba. Podía adivinar lo que ella esperaba. Tal vez una bebida arrojada a su cara. Tal vez un colapso público. En cambio, bebí un sorbo de mi terrible café, sin molestarme. Luego, hice la única pregunta que realmente me interesaba. ¿Cuánto te paga Charles por mes? Mia, todavía demasiado joven para saberlo mejor, respondió sin dudarlo. La cifra era generosa, al menos, para sus estándares. Para mí, no era más que calderilla. Una fracción de lo que ganaba por mi cuenta en un mes. Miré mi teléfono y decidí que había perdido suficiente tiempo. Tengo que irme, dije. Mia frunció el ceño ligeramente. ¿Algo urgente? No le respondí directamente, pero como socio exitoso de un bufete de abogados, no tenía interés en prolongar una conversación que no tenía ningún valor para mí. Más importante aún, ya había obtenido todo lo que necesitaba de ella. Charles y yo nos conocimos por trabajo. En ese entonces, su empresa estaba todavía en sus primeras etapas, nada que ver con el imperio que es hoy. Había tenido una disputa contractual con una gran corporación y el caso había escalado a los tribunales. Yo era el abogado que lo representaba. Para cumplir con todas las demandas y condiciones de Charles,
trabajé las 24 horas del día, trasnochando interminablemente para construir el caso más sólido posible. Mientras tanto, ese bastardo tenía la costumbre de pasarse por mi casa cada pocos días, supuestamente para ver cómo iba mi progreso. Estaba bajo una presión inmensa, y cuando se volvía demasiada, me escabullía por la escalera para fumarme un cigarrillo rápido, un cigarrillo de una mujer delgada y soltera, solo para seguir adelante. Una noche, me encontré con Charles allí. Tomó prestado mi encendedor y, de alguna manera, terminamos hablando. Unos días después, comenzó a invitarme a cenar. Y antes de que me diera cuenta, estaba saliendo con Charles. Nunca entendí realmente lo que veía en mí, así que traté de convertirme en lo que fuera que le gustaba. Después de casarnos, aprendí a ser la esposa perfecta. En público, interpreté el papel de la señora Anderson a la perfección. En privado, trabajé incansablemente para redactar y negociar contratos que protegieran tanto a Charles como a su empresa de los riesgos. Pero tal vez él nunca vio nada de eso. O tal vez, para él, mis esfuerzos eran simplemente esperados, nada más que mi deber. Un matrimonio construido sobre la ilusión. Un marido que no me amaba. 7 años de mi vida, desperdiciados en una broma. Tal vez, alguna vez, Charles me amó. Después de todo, si no lo hubiera hecho, no se habría casado conmigo. Si no lo hubiera hecho, no habría dejado de fumar por mí después de que nos casamos. Pero el amor, para Charles, tenía fecha de vencimiento. O tal vez, simplemente le gustaba repartirlo demasiado. Charles llegó a casa inusualmente temprano esta noche. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, nos sentamos en la misma mesa y cenamos juntos. Hace unos años, esto habría sido solo otra noche común y corriente. Pero ahora, se sentía casi surrealista. Extraño, incluso. Después de todo, Charles hacía mucho que se había acostumbrado a buscar excusas para irse temprano y volver tarde a casa. Estaba demasiado ocupado persiguiendo chicas como Mia, haciendo cosas que ya ni siquiera se molestaba en ocultar. Hoy conocí a Mia, dije con indiferencia. Capté un breve destello de sorpresa en sus ojos antes de que lo disimulara. Para ser honesto, me gusta un poco, continué, observando su reacción con leve diversión. Si yo fuera un hombre, creo que también disfrutaría salir con alguien tan joven y hermosa. ¿Riley? Charles intentó interrumpirme, pero no le di la oportunidad. Lo dije tan claramente como pude, sin emoción, sin vacilación. Charles, divorciémonos. Su tenedor se detuvo en el aire. Si te niegas, añadí, presentaré una demanda de divorcio. Charles me miró con incredulidad. Si no te gusta, puedo hacer que se vaya. Lo dijo con tanta facilidad, como si fuera una solución sencilla. Como si se supusiera que debía sentir y aceptarlo. No tenía idea de cómo una persona podía estar tan moralmente en bancarrota. Riley, ¿realmente vamos a tirar todo por la borda por una universitaria despistada? Además, exhaló, como si yo fuera la difícil aquí, solo me involucré con ella porque siempre estabas demasiado ocupada. Ella me dio lo que tú no pudiste darme. Increíble. Charles no solo me estaba engañando, sino que en realidad pensaba que yo era la culpable. Me culpaba por tener mi propia carrera exitosa. Me culpaba por no ser una ama de casa que obedecía ciegamente cada una de sus palabras. Me culpaba por no hacer un berrinche cuando mostró por primera vez signos de infidelidad, como si eso lo hubiera detenido de alguna manera. Debió haber perdido la cabeza. En este punto, solo me culpaba por una cosa, lo ciega que había sido al pensar que este hombre valía mi tiempo. No iba a discutir con él. No iba a entretenerme con sus tonterías. En cambio, puse mi última carta. Charles, soy abogada. Y la evidencia de tu infidelidad es infinita. Lo miré a los ojos con una certeza inquebrantable. Si esto se pone feo, no terminará bien para ninguno de los dos. Estaba segura de que Charles estaría de acuerdo con el divorcio. Mantener a una amante en secreto era una cosa. Que su aventura se convirtiera en un escándalo público era otra. Y para alguien como Charles, un hombre de negocios con una empresa en crecimiento, la mala prensa era lo último que necesitaba. Efectivamente,
Tan pronto como redacté la petición de divorcio, Charles me envió un mensaje para decirme que estaba de acuerdo. Después de salir del juzgado, se ofreció a llevarme a casa. Lo rechacé sin pensarlo 2 veces. Lo único que quería de él ahora era que desapareciera por completo de mi vida. Desafortunadamente, Charles era un exmarido terrible. En lugar de desvanecerse en el olvido, comenzó a aparecer en mi vida con más frecuencia que cuando estábamos casados. Nunca esperé que viniera a mi firma. Su empresa había sido recientemente objeto de una demanda por violación de derechos de autor y quería contratarme como su asesor externo. No mentiré, profesionalmente, era un caso tentador. La empresa de Charles no era un actor menor y ganar esta demanda aportaría un valor comercial sustancial y una sólida publicidad, tanto para mí como para la firma. Pero yo no era estúpida. ¿Un lobo que aparece en el gallinero con un regalo? No, gracias. No tenía ningún interés en volver a trabajar con Charles, así que rechacé el caso de plano y le sugerí que contratara a uno de mis colegas. Eran más que capaces de manejarlo. Charles soltó una risita baja y divertida. Riley, ¿tienes miedo de trabajar conmigo ahora? Lo miré a los ojos, sin impresionarme. Su piel era más gruesa que una muralla de ciudad. No tengo miedo, dije secamente. Solo asco. Su sonrisa vaciló por un segundo antes de soltar algo inesperado. Envié a Mia al extranjero. No volverá. Resoplé. ¿Y qué se suponía que me debía importar? Mia se había ido, pero dale unas semanas y otra esa Liao o lo que sea aparecería en su lugar. Si nuestro divorcio me había enseñado algo, era que Mia nunca fue la primera. Y ciertamente no sería la última. Pero nada de eso tenía nada que ver conmigo. Riley, estuvimos juntos durante 7 años. ¿En serio me estás diciendo que nunca te arrepentiste del divorcio? ¿Ni una sola vez? Puse los ojos en blanco. ¿Ahora quería jugar la carta emocional? ¿Dónde estaba esa energía antes de engañarme? Charles, dije, nos divorciamos porque me engañaste. Tú fuiste el culpable. Eso lo calló. Por un momento, se limitó a mirarme, como si buscara algo. Luego, después de un momento, murmuró, eres más frío de lo que pensaba. Me encogí de hombros. Llámalo como quieras. Solo recuerda una cosa, nunca volveremos a estar juntos. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, dejándolo atrás. Charles podría ser el hombre más desvergonzado que he conocido. Incluso después de que le di una última advertencia, todavía tuvo la audacia de presentarse en mi bufete como si nada hubiera pasado. Esta vez, incluso se volvió más inteligente al respecto. Jugando a ser el chico bueno, haciendo que me fuera difícil echarlo directamente. Cada vez que venía, traía algo, flores, pequeños regalos, poniendo más esfuerzo ahora que cuando éramos novios, como si de repente hubiera decidido que me necesitaba de vuelta. Pero en el momento en que me dio exactamente las mismas rosas y el mismo lápiz labial que una vez le dio a Mia, apenas llegué al baño antes de vomitar en el lavabo. Absolutamente repugnante. Tiré todo lo que trajo a la basura y le dije que se fuera al infierno. Para alguien que había estado dirigiendo un negocio durante años, Charles debe haber sentido una extraña punzada de humillación, porque durante unos días maravillosos, finalmente dejó de molestarme. Pensé que ese sería el final. Pero luego Mia apareció de nuevo. Una tormenta apenas se calmó, y otra ya estaba llegando. El mismo café, la misma configuración, solo que esta vez, la expresión de Mia era más complicada. Sus dedos rozaron la ligera curva de su vientre, su postura cuidadosamente construida para parecer frágil, indefensa. Señorita Harris, estoy embarazada. Levanté la vista de mi café, sin inmutarme. Y Mia se mordió el labio, con una vacilación en los ojos. Charles me ama. Me echó porque todavía se sentía culpable hacia ti, por eso ha estado evitando mis llamadas. Pero si realmente te dejas llevar, si nos das tu bendición, sé que se casará conmigo. En ese momento, no pude evitarlo. Me reí. Una risa tranquila, divertida y compasiva. Tu hijo y tu matrimonio no tienen nada que ver conmigo.
Mi tono era tranquilo pero absoluto. Si quieres casarte con Charles, habla con él. Déjame fuera de esto. El rostro de Mia se puso rígido, claramente no esperaba tal indiferencia. Y justo en ese momento, la puerta del café se abrió. Charles entró, luciendo presumido, llevando un extravagante ramo de rosas rojas. Ya podía decir lo que estaba pasando por su mente. Debía haber pensado que finalmente me había conquistado, que después de unos días de silencio, podría entrar como un héroe victorioso y devolverme el encanto. Pero lo que no esperaba era a Mia. En el segundo en que su mirada se posó en ella, su sonrisa confiada se congeló. ¿Mia? Los ojos de Mia se iluminaron, claramente pensando que Charles había venido por ella. Se puso de pie rápidamente, su voz ansiosa. Charles, te he extrañado tanto. Pero la expresión de Charles se oscureció al instante. Pasó junto a ella sin mirarla, moviéndose para interponerse entre nosotros como si necesitara protegerme físicamente de su presencia. Luego, su voz bajó a un tono gélido. ¿Quién te dijo que volvieras? Suspiré internamente. Aquí vamos de nuevo. Mia vaciló, Mia se quedó con el rostro decaído. Yo solo quería hablar con Riley, ¿ella? ¿Y qué tiene que ver ella contigo? Charles la interrumpió con frialdad, con los ojos llenos de pura irritación. Ya te lo dije, Mia. Nunca hubo nada real entre nosotros. Solo eras una distracción. Mia palideció. Sus labios temblaron. Pero, dijiste que te casarías conmigo. Charles soltó una risa aguda y sin humor. No te hagas ilusiones. El día que te pagué para que te fueras de Nueva York, te dejé en claro, no vuelvas a buscarme. Por un momento, Mia pareció estar luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Su sorpresa se transformó en furia, sus manos se apretaron en puños. Finalmente, escupió un venenoso, te arrepentirás de esto. Antes de salir furiosa, observé cómo se desarrollaba toda la escena, completamente indiferente. Porque, al fin y al cabo, nada de esto tenía que ver conmigo. Charles se volvió hacia mí, recuperando su sonrisa segura, y me tendió el ramo como si nada hubiera pasado. Lo miré, pero no lo tomé. Charles, ¿lo has olvidado? Ya no estamos juntos. No voy a aceptar regalos tuyos. Especialmente flores inútiles. Su sonrisa vaciló. Riley, estuvimos juntos durante 7 años. ¿De verdad no extrañas nada de eso? Viste lo que acaba de pasar, Mia no significaba nada para mí. Cometí errores, pero puedo solucionarlos. No me molesté en responder. Simplemente me quedé de pie, recogiendo mis cosas. Cuando pasé junto a él, lo dejé con un solo pensamiento final. Charles, tuviste muchas oportunidades de comprarme flores. Cuando todavía nos amábamos. No después de que nos divorciamos porque me engañaste. Charles siguió llamando y enviando mensajes de texto, negándose a darse por vencido. Ignoré todos y cada uno de los mensajes, bloqueando su número sin dudarlo. Pero pronto, ya no tenía tiempo para desempeñar el papel del exmarido arrepentido. Esa demanda por derechos de autor, la que me negué a aceptar, terminó sin ser reclamada por mi firma. Mis colegas me dijeron más tarde, mientras tomábamos algo, que nadie en nuestra oficina quería mover un dedo por un hombre que nunca apoyó ni respetó la carrera de su exesposa. Además, las posibilidades de Charles de ganar eran entre escasas y nulas. Desesperado, se vio obligado a contratar una firma desconocida. Peor aún, no tenía a nadie a su lado que lo guiara. Charles siempre había sido un ignorante en cuestiones legales. Cada vez que su empresa había tenido problemas en el pasado, yo había sido el que se quedaba hasta tarde limpiando sus desastres, asegurándome de que nunca tuviera que lidiar con las consecuencias. Pero no esta vez. Pronto se corrió la voz, su empresa se estaba desmoronando. La demanda terminó en una pérdida devastadora. No solo Charles tuvo que cargar con honorarios legales astronómicos, sino que su empresa tuvo que pagar un acuerdo aún mayor. Su flujo de efectivo se vio completamente cortado. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre el escándalo, arrastrando su negocio por el barro.
Los inversores se retiraron. Los socios se retiraron. Los clientes huyeron. Todo se vino abajo en cuestión de meses. Fue entonces, cuando su imperio se derrumbó a su alrededor, cuando Charles finalmente se dio cuenta de que su éxito nunca había sido completamente suyo. Yo había sido su pilar más fuerte, la que se aseguraba de que su empresa evitara minas terrestres legales, protegiéndolo de riesgos de los que nunca había sido consciente. ¿Y ahora? Lo había perdido todo. Mientras Charles luchaba por salvar lo que quedaba de su carrera, Mia se negó a desaparecer en el fondo. Tuvo el bebé, pero Charles no se casó con ella como ella esperaba. Poco después, lo demandó por manutención infantil, agregando otra capa de caos a su vida ya destrozada. Entonces, una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Charles. Borracho. Divagando, sus pensamientos dispersos y sin sentido. Y casi al final de esa llamada, finalmente lo dijo. Riley, lo lamento. Él se arrepentía de haberse involucrado con Mia. Se arrepentía de haberse divorciado de mí. Pero yo sabía que no era así. Su arrepentimiento no era real, era solo la consecuencia inevitable de perder todo lo que alguna vez dio por sentado. Si las cosas hubieran sido diferentes, si no hubiera perdido su empresa, su reputación, su estabilidad, nunca se habría dado cuenta de lo que había perdido en mí. E incluso si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, seguiría cometiendo los mismos errores. Pero yo no me arrepentía. Charles había sido mi peor inversión, tanto como pareja como persona. Una vez me llamó egoísta. Demasiado centrada en mí misma. Tal vez tenía razón. Pero si hay algo que he aprendido, es que todos, especialmente las mujeres, deben amarse a sí mismas primero. Charles, estás borracho. Lo estaba. Borracho y desesperado. Incluso se presentó en mi puerta, rogando por verme. Era invierno. No había calefacción en el pasillo. Se sentó fuera de mi apartamento toda la noche, esperando a que me ablandara. Nunca lo hice. Días después, cayó gravemente enfermo. No mucho después, su empresa se declaró en quiebra. Mia, al final, obtuvo la manutención de su hijo. La siguiente vez que me la encontré en la calle, estaba sola con su hijo, luciendo años mayor, todos los rastros de su antiguo glamour habían desaparecido. Tanto ella como Charles habían tomado sus decisiones. Y al final, tuvieron que vivir con ellas. Un año después, nunca esperé encontrarme con Charles de nuevo. Fue en un restaurante. Y estaba irreconocible. Su camisa estaba arrugada y se le pegaba al cuerpo como si no la hubiera lavado en días. Sus mejillas estaban hundidas, sus ojos hundidos, con ojeras grabadas debajo de ellos. Una capa desaliñada de barba incipiente sin afeitar cubría su mandíbula, borrando todos los rastros del hombre pulido y seguro de sí mismo que solía ser. Riley. Charles me miró. Luego su mirada se desvió hacia el hombre a mi lado. Tú y él. Una risa hueca se escapó de sus labios. Entonces, tú y Vincent, ¿eh? El hombre que estaba de pie junto a mí, Vincent, era mi antiguo mentor, ahora mi colega y socio de la firma de abogados. Nuestra firma se estaba expandiendo, abriendo una nueva sucursal en otro estado, y Vincent me había invitado a unirme a él para supervisar su lanzamiento. Vincent, siempre el caballero, bajó sutilmente la voz. ¿Necesitas que me ocupe de esto? Se paró detrás de mí, su presencia firme, protectora, no por miedo, sino porque cualquiera podía ver que Charles no estaba en condiciones de razonar con él. Charles abrió los labios, como si quisiera decir algo más, pero todo lo que salió fue mi nombre. Luego, después de un momento, su rostro se contrajo en algo amargo, algo feo. Riley, tú y yo somos iguales. Las palabras estaban cargadas de fría burla. Él tenía a Mia. Yo tenía a Vincent. Quería distorsionar mis decisiones para convertirlas en un reflejo distorsionado de sus propios fracasos, para pretender que si yo hubiera seguido adelante, entonces, de alguna manera, estaríamos a mano. Como si eso pudiera absolverlo de su pasado. Charles siempre había sido una basura. ¿Y esto?
Este era solo otro intento desesperado de rebajarme a su nivel. No me molesté en explicarle nada. Simplemente intercambié una mirada con Vincent, asentí y me di la vuelta para irme. Y fue entonces cuando Charles se enojó. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Vincent, agitando los puños. Vincent no era del tipo que inicia una pelea, pero tampoco era del tipo que se echa atrás. Los dos hombres chocaron. Pero Charles hacía tiempo que había quedado vaciado por el alcohol y la indulgencia. No era rival para Vincent, no era más que una humillación autoinfligida. El personal del restaurante llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, Vincent le explicó con calma la situación, defensa propia, nada más. Charles, por otro lado, seguía despotricando, lanzando insultos, escupiendo todas las palabras sucias que podía pronunciar. Ya había tenido suficiente. Di un paso adelante y le di una bofetada en la cara. Fuerte. La sala quedó en silencio. Charles me miró, aturdido. Charles, dije con voz firme, sé que eres miserable. Pero tienes que entender que tu miseria no tiene nada que ver conmigo, ni con Mía, ni con nadie más. Cada decisión que había tomado, cada error, cada paso en falso, había sido suya. Era un hombre adulto. Ya era hora de que aprendiera a hacerse responsable de sí mismo. Yo no iba a ser el que arrastrara con él. Y seguro que no iba a ser yo quien lo salvara. Tenía mi propia vida que vivir. Y no incluía a Charles. Al final, acepté la invitación de Vincent y decidí ayudarlo a correr. El nuevo despacho de abogados en otro estado. Dejar atrás la ciudad donde había pasado la mayor parte de mi vida me resultó surrealista y liberador a la vez. Pero no es que estuviera huyendo. Estaba avanzando. Cuando llegué a la oficina el primer día, entré en un espacio elegante, iluminado por el sol y lleno de energía. Mi nombre ya estaba en la puerta, Riley Harris, socia gerente. Pasé los dedos por el grabado y sentí una profunda e inquebrantable sensación de satisfacción. Había construido esta vida para mí. No como la esposa de alguien. No como el error de alguien. Sino como Riley Harris. Esa noche, mientras estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando el horizonte que aún tenía que explorar, me permití pensar de verdad, en todo lo que me había traído hasta aquí. Durante 7 años, había dado todo de mí a un matrimonio que nunca había sido realmente mío. Había intentado convertirme en la esposa perfecta, la compañera perfecta, convenciéndome de que el amor era algo que tenía que ganarme. Pero el amor verdadero, no era algo que viniera con condiciones. No era algo para lo que tuvieras que demostrar tu valía. ¿Y Charles? Él nunca había merecido la pena. Había tomado y tomado, confundiendo mi paciencia con permanencia, confundiendo mi devoción con deber. Pero yo no era su muleta. No era su red de seguridad. Y ya no era suya. Mirando hacia adelante, había todo un futuro esperándome, lleno de posibilidades, libre de peso muerto. No importaba lo que viniera después, una cosa era segura, nada ni nadie me impediría vivir exactamente la vida que quería.